Hola, ¿cómo están? Hoy día es el último capítulo de nuestro podcast El arte de la consultoría según Adira. Me acompaña mi socio Kevin Villamizar y la idea es poder hacer un resumen del año 2025 y también poder mirar un poco hacia el futuro de los desafíos que se vienen tanto en el mercado como para nuestra consultora. Hoy día nos encontramos en la locación de Gastro Atelier ubicado en Alonso Córdoba, así que le agradecemos por usar sus instalaciones y ya sí, pues, partamos nuestro comentario, resumen del año, Kevin. ¿Cómo estás, Moisés? Bien, un año tranquilo, movido, con hartas cosas. Yo creo que se comenzó a mover como en el último trimestre en, en temas de inversión, en temas de poder explorar los nuevos desafíos que vienen para el 2026. Creo que cuando las empresas comenzaron a conversar sobre lo que es la planificación del 2026, como que se están empezando a abrir ciertos grifos que hasta ahora estaban medio cerrados, pero que han abierto muchas posibilidades para lo que viene el año 2026. Y yo creo que si me preguntas a mí, Muchos brotes verdes. sí, totalmente. Creo que para el 2026 vamos a ver ciertas cosas, ciertas inversiones, tanto mineras como no mineras, muchas cosas financieras también, que, que van a empezar a surgir en Chile, tanto impulsado por, por temas nacionales como también por la contingencia internacional. Pero mirando un poco lo que fue el año, más que el último trimestre y todas las oportunidades que se vienen, porque básicamente también hay un efecto político detrás de esto. Obviamente las elecciones influyeron mucho, ¿cierto? Y el tipo de candidato y el candidato que ganó también como que influye desde el punto de vista económico y hay muchas expectativas para el próximo año y lo siguiente. Pero ¿cómo ves tú más básicamente cómo se desarrolló el año 2025 para nosotros o tanto para el mercado? Sí, mire, yo en el mercado vi varias leyes que se empezaban a implementar o que ya vienen implementándose desde el año pasado, 2024. Y fue el año en el que estas empresas empezaron a activar ciertos protocolos, a activar ciertos manuales, ciertas políticas de compliance, que ha significado también una maduración en temas de gobierno, una maduración en temas de tomarnos en serio ciertas cosas. Hemos visto cómo en ciertos directorios también el compliance, la necesidad de tener un gobierno adecuado, la necesidad de tener procedimientos para tomar mejores decisiones se ha venido observando. Creo que el peso O de lo sea, que significa, mayor el compliance, maduración, sí, pero de totalmente, compliance. totalmente. Sí. Mucha maduración. Como que ya los directores de las empresas están empezando a tomar como la importancia de lo que significa el compliance, no tanto como un gasto, que es lo que yo últimamente he visto, sino más como lo que significa la inversión para ellos. Finalmente, tanto en ciberseguridad, que lo conversamos en el podcast pasado con Daniel Álvarez, el director de la ANSI, como en compliance, se han dado cuenta que el monto a invertir para generar un gobierno de ciberseguridad, de compliance, es mucho más económico que efectivamente lo que significan los incidentes, tanto en temas monetarios como en tema también reputacional. Entonces, el directorio, en su preocupación de salvaguardar la reputación de sus organizaciones, se han dado cuenta de que tanto el compliance como la ciberseguridad es relevante y es importante. Concuerdo contigo lo que comentas, sin embargo veo una pequeña diferencia, porque recuerdo que el año pasado y el anterior, algo del 23 y sobre todo del 24, fueron años que se le llamó como el año del compliance, donde entraron dos leyes nuevas, una que tenía que ver con delito económico, otro con ley Karin. Y por lo tanto partieron y esa entrada o sea, entró en vigencia, pero la entrada para que pudiera echarse a andar bien costó mucho. ¿Ok? Muchos gastos se miraban desde el punto de vista de lo que son los directores de otras Claro. empresas. Sin embargo, hoy día, este año, que ya tomó mayor maduración esta ley, ya se mira más como una inversión, sobre todo por los últimos casos que hemos visto en los diarios, en el diario financiero, que han ido ocurriendo sobre la base de delitos económicos, el famoso caso de Hermosilla, que abrió obviamente otras aristas asociadas muy relacionadas. Una gran caja ahí de Pandora. Gran caja y abrió el caso de Factop, bueno, el caso de Patio también, que hoy día se está mirando en tribunales. Sin embargo,
eso significó de que tomara mayor relevancia ciertos procesos y ciertos controles. Ahora, con relación a eso mismo, y este año yo lo que veo es un cambio, porque recuerda que el año pasado se promulgó la nueva ley de protección de datos personales, ¿ok? Y por lo tanto, noto como que exactamente este año, 2025, que estamos terminando, partió muy débil en eso, ¿cierto? Las grandes compañías, sin embargo, empezaron a tomar medidas y empezaron a hacer su assessment correspondiente con la nueva ley, y este año veo como que, terminando el año, veo como que ya empezaron a moverse mucho más, y así lo hemos visto nosotros los consultores, y yo creo que el próximo año va a ser un año bastante movido en este tema de protección de datos personales, porque tiene que estar en vigencia el 1 de diciembre del 2026. ¿Tú crees que y no fue porque yo tengo una teoría, yo creo que no fue tan movido porque también parte de Con respecto a a datos, datos personales? sí. eh, Porque claro, en las grandes empresas y en las empresas que manejan muchos datos, que tienen muchas personas, que tienen retailers enormes, eh, hay una cultura de gobierno. Pero yo creo que también faltó por parte del Estado eh, informarlo, comunicarlo, concientizar, hacer campañas de comunicación sobre lo que se viene. Nosotros, en uno de los podcasts que estuvimos con Romina Garrido, ella comentaba un poco de eso, cómo la necesidad de la Agencia Nacional de Datos para empezar a comunicar la importancia de lo que viene a ser la ley de protección de datos personales era necesario y por eso ellos estaban recomendando inclusive que la agencia comenzara un poco antes. Entonces, si me preguntas a mí, Es como una mirada solamente legal, claro, ¿cierto? O tecnológica. claro, claro. Es como, eso lo tiene que ver TI, eso lo tienen que ver los abogados, cuando es súper transversal. Pero esa falta de de conocimiento, falta de conocimiento creo que también es un debe que está dejando, no el gobierno como tal, sino el Estado en función a cómo hacer cumplir este tipo de leyes. Sí, por supuesto. Porque también estas leyes, más allá de todo lo que significa el gobierno del manejo de datos, también tiene unas multas muy altas y un riesgo de continuidad de las empresas muy alto. Entonces también, ¿cómo concientizamos a las organizaciones de la necesidad de eso? Y si me preguntas, cuando comparo las agencias europeas, que ya tienen muchos años trabajando Sí, pues hay un con nivel de gobierno de madurez datos, mucho mayor. pero empezaron con concientización, Mm. empezaron informando, empezaron dando a conocer al, a la población no solamente los derechos ARCO, los derechos de acceso y de restricción, etcétera, sino también esta necesidad de las organizaciones y de las empresas de manejar sus datos de una manera más adecuada. Entonces yo creo que cuando esto comienza a suceder, cuando la ley se publique, cuando la ley entre en vigencia, vamos a tener una explosión, si me dices a mí, exponencial. Porque todos nos vamos a dar cuenta como organizaciones que todos tenemos datos personales. O sea, interesante lo que dices, porque en el fondo, y como parte de nuestra metodología, si tú te recuerdas, eh, nosotros más que hacer capacitaciones sobre los modelos de protección de datos personales, una vez que está diseñado algo bien y que empieza obviamente la implementación, lo que hacemos nosotros son campañas comunicacionales durante el transcurso de todo el proyecto y obviamente durante una vigencia posterior que una vez implementada la ley, que es lo que está contemplado en nuestra metodología. Entonces es interesante porque en el fondo esto no es un curso de capacitación donde juntas, no sé, 30 o 40 personas con un PowerPoint, le dicen lo que es un dato personal, lo que implica la ley, porque eso se olvida. Entonces esto es un cambio cultural muy, muy grande que yo creo que no hay mucha conciencia aún que han tomado ciertas compañías. Sí, yo creo que hay últimamente la forma en la que lo hemos visto nosotros en ADIR es que esas capacitaciones, por la experiencia que hemos levantado, es un poco más como de turismo capacitacional, porque Sí. es algo que yo voy 3 horas, 4 horas, se me queda un par de ideas y luego pierdo los conocimientos y pierdo las prácticas. Entonces, eh, parte de la mentalidad que nosotros estamos utilizando es un poco cambiar ese chip de turismo capacitacional y convertirlo en algo mucho más holístico, mucho más transversal, mucho más al final de un programa Sí, que porque hay un sea tema periódico. transversal con ley Sí, de delitos también. totalmente, Absolutamente. totalmente. Entonces ahí también cómo se va mezclando el tema de las capacitaciones. Y yo creo que al final todas estas leyes, ley Carin, ley de protección de datos personales, ley de delitos económicos y protección de delitos, otras leyes que son mucho más específicas y sectoriales como la ley de la deuda, el registro consolidado de la deuda, al final
por muy bien, entra en vigencia próximamente. sí, por muy De bien última o salida. muy mal hechas que estén, porque hay unas que están muy bien hechas y otras que pasaron con 4 esas leyes. Eh, por muy bien o muy mal que estén esas leyes, si tú no las conoces, no las das y no las enseñas dentro de la organización y lo que significa y el cambio cultural que significa, pasan a ser la muerta también. Luego tenés ahí un tema súper relevante en temas de multas, de incumplimiento, de sanciones que es difícil luego sacar. Así que yo creo que como que pensando para lo que se viene es el tema de cómo capacitamos, cómo damos a conocer, cómo todo ese desafío de tener un mundo de compliance que se va complejizando y cómo le hacemos la bajada a todos nuestros usuarios, a todos nuestros clientes, a todos nuestros Y que trabajadores. sea una bajada liviana también, Sí, obviamente. Sí. totalmente. Y me queda preguntarte un poco cómo ves tú el ¿Próximo año? 2026, el 2026. A ver, yo me acuerdo que el año pasado conversamos y cómo veía yo el 2025 y yo te dije va a ser un boom económico bastante con la llegada de Trump. Creo que tiene creo que ocurrió algo, pero con muchos, muchos matices asociados al estilo del presidente de Estados Unidos electo. Eh, de cierta manera te puede gustar o no te puede gustar su estilo, sin embargo yo creo que fue importante y necesario que remeciera un poco la economía, porque encuentro como que estaba todo muy quieto, como que todo funcionando con una sinergia bastante errática en algunos casos, y creo que remeció un poco los mercados, claro, lo puso más con un nivel de protección mayor interno. Sin embargo, yo creo que eso te remueve y te saca un poco de la zona de confort y te hace pensar en ver en otras cosas. Entonces yo creo que lo que pensamos se cumplió con muchos, muchos, muchos matices, ¿ok? Ahora, la idea no es tampoco tener el oráculo y empezar a mirar lo que viene, pero con respecto a lo que nosotros hemos mirado y estamos mirando en nuestra área de servicio, hay una cosa que ya no es ningún secreto y lo que se venía, independientemente también del punto de vista del presidente electo o la nueva administración que llega, que es el superciclo del cobre. Claro. Y eso ya partió, absolutamente. La verdad es que son más de 100 mil millones de dólares que de aquí hasta el año 2032 tienen que empezar a echar a andar por proyectos de renovación y otros proyectos nuevos, que creo que son como el 20-25% relacionados a esos 100 mil millones, son poco más de eso. Y por lo tanto hay un super ciclo que nosotros ya lo empezamos a vivir desde el punto de vista, porque nosotros tenemos clientes que están concentrados en la minería, proveedores hacia la minería, y eso obviamente va a traer un efecto multiplicador muy, muy grande en todas las áreas, sí, sobre todo en las ciudades que están concentradas en temas mineros, sobre todo Copiapó, o Tierra Amarilla también que le llaman por otro lado. Y en ese sentido creo que nuestros esfuerzos obviamente van a estar dados sobre esos sectores a lo mejor en minería, ¿cierto? Más allá de un sector financiero que yo creo que se va a robustecer bastante, pero también como todos estos superciclos económicos traen oportunidades económicas, también traen oportunidades para mucho fraude. Entonces, obviamente, cuando el dinero abunda y todo es más fácil, la capacidad de que te llamen por teléfono o de tener ciertos controles que puedan ser más débiles, trae oportunidades para fortalecer obviamente tus sistemas de control. Yo lo veo así. Creo que va a ser un muy buen año. Y no solamente el 2026, creo que el 2027 también va a traer. Yo creo que llegamos con viento de cola asociado Bastante. a todos estos temas, sobre todo temas más de Sí, cumplimiento. yo creo que otra de las cosas que va de la mano también con el crecimiento y con inversiones, los cambios que han habido en los permisos sectoriales, los cambios que han habido en el tema Correcto. de lo que usualmente se llama la permisología al final del día. Y la disminución de eso también va a significar que algunas inversiones que tenían varios años en estos procesos de conseguir los permisos, se acortan los plazos también. Y eso también significa Bueno, mucho más dinero perdona, disculpa, dentro de la hay un economía. sector que se me quedó afuera que yo creo que igual le queda bastante tiempo, por una percepción personal, que es el sector inmobiliario. No obstante, también viene con, yo creo que entra con viento de cola, como se dice, porque obviamente hay una baja de interés, ya la inflación ya está controlada, desde el punto de vista de lo que indica el Banco Central.
en su último IPOM, y también es un ciclo, ¿cierto? Ya son ciclos que ya 5 o 6 años, obviamente muy estancados, y los stocks comienzan a terminarse y empiezan con, relacionado un poco con la permisología también. Entonces creo que también ese sector de inmobiliario, construcción, van a tener un dinamismo importante. Sí, y lo que tú comentas con el inmobiliario es que al final, cuando nosotros vemos en empresas inmobiliarias, cuando comienzan a crecer, es porque finalmente es una buena señal de que como macroeconómicamente el país también está avanzando. Sí, yo creo que también va a ser una Una buena... cosa son los números y la otra son las percepciones, Claro, por ¿cierto? supuesto. Los números pueden ser malos, pero la percepción es muy buena. Y al final también las percepciones, por más o por menos, también crean realidad. Crean Exactamente. realidad. Yo creo que para el 2026 vamos a tener un fuerte crecimiento, pero yo veo un riesgo asociado al crecimiento, que es también cómo alineamos la realidad con las expectativas que tenemos por parte de este gobierno. Siento que eh, más o menos este gobierno o la administración entrante tienen unas altas expectativas en hacer muchas cosas que prometieron durante la campaña. Y creo que va a ser un gran desafío tratar de cumplir Yo esos... creo que la población o la gente que votó por él, obviamente tiene grandes expectativas sobre eso. Sí, totalmente. Entonces también Que yo creo que la cómo están empezando a a bajar, bajar un poco a y aterrizar. a aterrizar a la realidad y darle Sí. un segundo, tercer clic a cómo. Sí, entonces también eso va a significar Pero tú puedes también... ir separando, porque creo que desde el punto de vista como de la percepción del punto de vista económico, ya solamente que exista un cambio te provoca una mirada distinta, ¿ok? Y yo creo que por ese lado el tema puede andar bastante, va a andar bastante mejor. Yo creo que la percepción del punto de vista de seguridad, eso es lo que aún va a estar pendiente, y ahí también veo difícil del punto de vista de cómo lo va a poder enfrentar esta administración o cualquiera la que haya salido. Cualquiera. Creo que son un desafío, palabras mayúsculas, pero algo hay que hacer. Lo Sí. importante es que alguien nuevo pueda empezar a desarrollar ciertos modelos distintos para ir mirando y probando cómo vamos mejorando esto. Sí, y ahí, una vez que yo creo que se alineen las expectativas, yo creo que vamos a entrar en una tierra de nuevos proyectos. Creo que van a salir muchas cosas. eh, Protección de datos personales, temas de compliance, muchas cosas asociadas también a procesos y cómo desde lo que te comentaba al inicio, y creo que también puede servir como cierre al final, es cómo los directorios se están preocupando de cosas que y están un poco cambiando el mindset de ver estos temas como importantes, relevantes, pero no solamente relevantes para cumplir la ley, sino también relevantes en temas reputacionales. Porque al final el mercado va a apuntar a mi valor de marca, mi valor de reputación como algo incalculable. Y últimamente el impacto de las redes sociales, entonces que finalmente mi marca tenga problemas en redes sociales o que mi reputación se vea abajo, significa demasiado como para arriesgarse a, a perderlo por no tener ciertas políticas o ciertos procedimientos o ciertos gobiernos con datos, con Que no es, compliance. no es controlar, ¿cierto? Sino que básicamente no controlar lo que puedas colocar. Mira, pero si hay un tema, como para ir finalizando también, que se nos quedó afuera y que es importante conversarlo, todo lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, Obviamente este año fue el año de la inteligencia artificial, y eso va a traer obviamente nuevos desafíos de control, nuevos desafíos de poder ir regulando, ¿cierto? Porque en el fondo también pasa como lo mismo, hay un tema como de educación, de información asociado. Eh, yo no soy de las personas que cree que la inteligencia artificial va a reemplazarnos. Creo que lo importante es poder saber desarrollarla, poder trabajar con ella y tener conocimiento para saber que que lo que esta inteligencia o estos gestores te están diciendo, y que tú puedas poder tener la capacidad de poder mirar si hay errores o no hay errores, ¿cierto? Claro, hay otras cosas que son más repetitivas que obviamente van a ir a influir en ciertos puestos de trabajo. Pero este año va a ser un año, o sea, fue un año en donde explotó la inteligencia artificial a todo nivel. El próximo año yo creo que va a ser lo mismo, del punto de vista de que se van a ir mejorando estas tecnologías,
y van a ir quedando menos, y van a quedar los mismos de siempre en realidad, el club de los 5 o el club de los 4. Y eso impacta mucho obviamente en temas de trabajo, en temas de monitoreo que nosotros estamos desarrollando también. Sí, yo creo que también es un buen desafío desde el punto de vista de cómo ir regulando la inteligencia en las distintas etapas del trabajo o en distintas actividades o industrias. En ese sentido, creo que Yo creo que lo que tú comentas, hay una brecha porque cuando tú hablas de regular es porque ya identificaste dónde lo sí, tienes. por Y supuesto, yo, hay temas. Pero y yo he visto en varias empresas que las gerencias, independientemente del tipo de gerencia, las gerencias ni siquiera saben que son para qué empleados. utilizan sus empleados la ¿A inteligencia qué se me refiero con artificial. regular? Porque en el Entonces, fondo, entonces creo que el desafío es un poco más atrás todavía, que es ¿cómo capacita eso? cómo capacito, no ni siquiera cómo capacito, cómo yo como empresa me aseguro de que el uso que le está dando mi trabajador a la inteligencia artificial es un uso que yo estoy dispuesto a aceptar. Que no sube información confidencial, que no sube Hay un información tema de gestión de personal. riesgo, pero por ejemplo, hay empresas o estudios de abogados en donde se ocupa mucho, pero sin ningún orden, sin ningún tipo de gobierno. Entonces, por lo tanto, puede haber un abogado junior que esté utilizando, haciendo escrito, y obviamente eso no está siendo supervisado, obviamente por su jefe más directo. Y eso trae un riesgo importante desde el punto de vista de que, lo pongo de ejemplo el estudio de abogado, pero hay casos que son así y obviamente si tú, la alta gerencia, la dirección no sabe o regula desde el punto de vista qué está permitido y qué Claro. no está permitido, obviamente trae mayores riesgos, obviamente, sobre todo reputacional, Sí, desde totalmente. el punto de vista de que tú estás utilizando algo que nadie lo está revisando, nadie lo supervisa en ese Claro. sentido. Y también creo que con la inteligencia artificial y el riesgo reputacional es bastante porque la inteligencia artificial, de la forma en la que la utilizan las personas usualmente, se hace ver muy fácil. Entonces es como estoy pagando un servicio especializado, profesional, de gente que conoce, y me están entregando algo por inteligencia artificial. Como que el riesgo de utilizar la inteligencia artificial en temas que son como Es que hay profesionales, cosas que son muy técnicos. básicas, porque como que se ocupa solamente para redactar, solamente obviamente para escribir cartas, pero obviamente la inteligencia tiene mucho más que eso. Entonces también hay un riesgo ahí de que quizás para ciertas personas, y sobre todo para las antiguas generaciones, está mal visto utilizar la inteligencia artificial. Como que me está dando cuenta en ciertos ambientes. ¿Estás hablando por mí? No sé si tú tomaste ciertas generaciones mayores, Oh, ¿cómo se te ocurre? pero como que he identificado eso en un par de situaciones en las que algunas generaciones mayores ven como gente perezosa que utiliza la inteligencia artificial. Bueno, ya pues vamos finalizando ya este podcast. Y tus últimas palabras, recomendaciones. Doño, mira, primero, como mensaje personal, agradecerte a ti por todo lo que hemos hecho este año, a nuestro equipo en Adira Consultoría, de verdad que desde las personas que están detrás de las cámaras, nuestro equipo de marketing y comunicaciones, Loreto, yo, Francisca, así como también el equipo operacional, eh, agradecerles por todo el trabajo, por todo el apoyo. Y también a nuestros clientes la confianza de trabajar con nosotros. Creo que el 2026 se viene con, con hartas oportunidades. Yo no los llamaría desafíos, yo los llamaría oportunidades, en los que vamos a estar trabajando con ustedes y esperamos que, que los podamos seguir ayudando en todos sus en todas sus nuevas oportunidades. Os desafío. Desafío. No, lo mismo, también agradecer obviamente a todos nuestros clientes, a todos nuestros colaboradores. La verdad que fue un año 2025 muy emocionante. Pasaron muchas cosas, todas positivas obviamente, desde el punto de vista profesional. Y también vemos que el próximo año va a ser un año, yo lo veo bastante positivo y con muchas oportunidades que se han ido presentando. Probablemente a lo mejor en enero o febrero podamos dar otras noticias que sean más importantes desde el punto de vista de crecimiento de nuestra firma, y les vamos a ir contando cómo nos va en esos desafíos. Así que muchas gracias también a ti, Kevin. Muchas gracias, Moisés.